Estimados estudiantes, continuamos con los temas de la unidad. Hoy hablaremos acerca de los principios y orientación a los programas y orientación a los objetos en programación. Vamos al escritorio a conocer un poquito más de estos detalles. Habíamos estado viendo acerca de las clases y objetos. Una clase es una entidad abstracta que permite definir a los elementos internos que van a ser denominados objetos. Dentro de esto tenemos que conocer que de cada clase puede crearse múltiples objetos. Cada objeto tiene valores propios asignados a sus atributos o el estado del objeto. Por ejemplo, vamos a tener una clase que se denomina círculo. Puede tener una característica de diámetro de tipo entero, una posición en variable x de tipo entero, una posición en variable y de tipo entero, un color de tipo string o cadena y si este círculo es visible de tipo booleano, es decir, verdadero o falso. Las instancias que se van a asignar a esta clase van a tener valores propios. Por ejemplo, círculo 1 tiene un diámetro, una posición en X, una posición en Y, es de color azul y es visible, verdadero. Otra instancia que se va a generar es un objeto definido netamente de esta clase, tiene su propio diámetro, su posición en X, su posición en Y, su propio color y el de tipo visible, true, porque le habíamos dicho de tipo booleano dentro de esta característica. Por tanto, entonces un objeto o varios objetos pueden nacer a raíz de una clase. Y esto se puede ver dentro de esta línea de código. Clase programa, public static void, vamos a iniciar el programa, el string, el arreglo de tipo cadena, el coche, vamos a asignarle crear un objeto coche y utilizamos el objeto dentro de trabajar. Esto podemos analizar dentro de esta línea de código. También tenemos que saber acerca de la herencia. ¿Y qué es la herencia? Dentro de las aplicaciones de objeto y clase. Indica que es un mecanismo para reutilizar el software o líneas de código que podamos ejecutar. También lo que nos permite es definir a partir de una clase otras clases o podemos utilizar otras subclases. Vamos a ver que las herencias es de especialización y generalización. Cuando hablamos de especialización, por ejemplo, decimos la clase coche como especialización del vehículo o generalización, la clase vehículo como generalización del coche. Dentro de estos dos elementos vamos a tener su escenario y solución. Por ejemplo, en especialización, tenemos que desarrollar una nueva clase que se parezca mucho a una que tenemos, pero necesitamos información. Y en generalización, tenemos un conjunto de numerosas clases muy similares, con código que se repite y es difícil de actualizar y mantener las mismas. Entonces, en estas dos vamos a encontrar estas variables o ese tipo de problemas y podemos hacer una solución para cada una de ellas. Por ejemplo, en especialización, subclase o clase hija o clase derivada. Lo que vamos a hacer es crearnos una clase derivada y añadimos nuevas funcionalidades sin tener que reescribir el código. Y en generalización podemos tener una superclase o clase padre y lo que vamos a hacer es mover el código que se repita a un único sitio. Entonces, para el término de herencia vamos a ver esto. Por ejemplo, tengo una clase que dice recurso, nombre, descripción, decir nombre, decir descripción. Aula, nombre, descripción, decir nombre, descripción. Pero solo estamos agregando localización y decidir localización. O por ejemplo, un ordenador, nombre, descripción, sistema operativo, tal. Si nos damos cuenta, hay elementos que se están repitiendo dentro del código que podríamos reutilizar de la misma clase. Entonces, podemos hacer una herencia de clases. Mi clase se llama recurso, nombre, descripción, decir descripciones de este recurso. Lo único que agregaríamos a esta otra clase que se llama aula podría ser localización y decir localización. Y este ordenador, sistema operativo y decir el sistema. Y podríamos reutilizar los otros atributos de la clase. Para eso lo que hacemos es un public class, el aula con extensiones de recurso, porque estamos haciendo referencia a esa clase, y o
public class ordenador, extendiendo o haciendo una extensión a nuestra clase que está de recursos. Por tanto, los atributos y métodos que aparecen en azul, esto que estamos viendo, de la clase padre se repite, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo. Pero al lado derecho, lo que estamos viendo es que no es necesario ya repetir los códigos porque estamos reutilizando los mismos atributos de la clase. Dentro de esto, vamos a tener una nomenclatura. Si definimos la clase como coche a partir de la clase, ¿ok? Vamos a indicar lo siguiente. El coche hereda las variables y métodos del vehículo. El coche extiende del vehículo y el coche subclase del vehículo. Es una clase derivada y una clase hija. Asimismo, el vehículo es una superclase del coche. La clase es base y la clase es padre dentro del trabajo. Básicamente, dentro de este elemento lo que estamos haciendo es reutilizar las características de la misma. Finalmente, tenemos que entender que la sintaxis dentro de la aplicación o programación, en este caso en Java, vamos a ver esto. La sintaxis para declarar clases derivadas es la siguiente. La clase derivada extiende a la clase base. Por ejemplo, si vamos a tener características de una superclase que se llama persona, un alumno es una persona, un empleado también es una persona, pero el empleado puede ser profesor o un asistente. Con respecto a la herencia dentro del trabajo de clases y objetos, es importante determinar cómo se va a ver dentro del lenguaje de programación. Habíamos estado viendo cómo las clases o superclases van a permitir a la gestión de programación hacer una declaración y ser extendida de estas mismas. Al lado derecho podemos ver cómo una clase, por ejemplo, de atributos, métodos, permite tener elementos heredados. Atributos de nombre, apellido y año de nacimiento. Un método puede ser imprimir. Una clase de tipo alumno puede tener grupos horarios o asignación de las mismas. Entonces, dentro de este espacio, lo que vamos a tener cuenta para un ordenamiento claro y limpio del lenguaje de programación es que podemos utilizar las superclases y luego tener clases extendidas para reutilizar las mismas líneas de código. Estimados estudiantes, hasta aquí vamos a hablar de herencia. Nos estaremos viendo en el siguiente tema.